Hoy vamos a hablar de Sócrates, una de las figuras más gigantescas de la historia y, curiosamente, una de las más misteriosas. Un hombre que, atención, cambió por completo las reglas del juego de la filosofía sin haber escrito ni una sola palabra. A ver, parémonos a pensar en esto un segundo. De Sócrates no tenemos nada. Ni un libro, ni una carta, cero. Todo lo que nos ha llegado es a través de otros, principalmente de su alumno Platón. Entonces, ¿cómo es posible que su huella sea tan increíblemente profunda? Pues justo ese es el gran enigma que vamos a intentar descifrar. Y todo arranca, como no podía ser de otra manera, con una profecía. Una declaración de un oráculo que, irónicamente, convenció a Sócrates no de su sabiduría, sino de todo lo contrario, de su profunda ignorancia. Ese fue el pistoletazo de salida de toda su misión vital. Intentemos visualizarlo. Estamos en la Atenas del siglo V a.C. La ciudad es un hervidero, el centro del mundo. Hay democracia, teatro, arte. Y por esas mismas calles, en medio de todo ese bullicio, pasea un tipo bastante peculiar, más bien feo, descalzo casi siempre, que en lugar de vender aceite o cerámica, se dedica a hacer preguntas. Preguntas incómodas que lo desmontan todo. La historia cuenta que un amigo suyo fue al famoso oráculo de Delfos y preguntó si había alguien más sabio que Sócrates. La respuesta fue un no rotundo. Cuando se lo cuentan a Sócrates, lejos de hinchar el pecho, se queda totalmente perplejo. ¿Yo, el más sabio? Pero si no sé nada. Y a partir de ahí se embarca en una misión casi detectivesca. Se va a hablar con políticos, con poetas, con artesanos, buscando a la desesperada a alguien que sea más sabio que él para poder decir, ¿veis? El oráculo se equivocaba. Y claro, en esa búsqueda desarrolla una forma de conversar, un método que fue absolutamente revolucionario. Él mismo se comparaba con un tábano, ¿sabes? Ese insecto que pica a los caballos para que no se duerman. Pues él era el tábano de Atenas, enviado para despertar a una sociedad que se había vuelto complaciente. Aquí hay una metáfora que es una maravilla. La madre de Sócrates era comadrona, ayudaba a traer niños al mundo, y él decía que hacía exactamente lo mismo, pero con las almas. Su trabajo no era meter conocimiento en la cabeza de la gente, sino, a través de preguntas muy agudas, ayudar a que cada uno diera a luz las ideas y las verdades que ya tenía dentro. O sea que su método tenía dos fases muy claras. La primera era, digamos, la de demolición, la ironía. Sócrates llegaba haciéndose el ignorante. Oye, tú que eres un general tan importante, explícame qué es la valentía. Y a base de preguntas, llevaba al otro a un callejón sin salida donde tenía que admitir que en realidad no lo sabía. Y solo cuando se llegaba a ese punto de humildad, a ese no sé, empezaba la segunda parte, la mayéutica, el construir juntos un conocimiento nuevo y mucho más sólido. Y claro, este enfoque le ponía en guerra abierta con los sofistas, que eran los intelectuales de moda en Atenas. Los sofistas eran maestros de retórica que cobraban un dineral por enseñar a la gente a argumentar cualquier cosa y a persuadir. Para ellos, la verdad era relativa, dependía del punto de vista. Para Sócrates, eso era un desastre. Él estaba convencido de que existía una verdad objetiva, universal, y que podíamos llegar a ella con la razón. ¿Y todo este método, a dónde nos lleva? Pues al corazón de su filosofía, a la ética. Para Sócrates, el objetivo de todo este lío de preguntas no era otro que aprender a vivir una buena vida, a ser felices. Esta es quizá su frase más famosa. Esa que a veces se resume como «solo sé que no sé nada». Pero ojo, no es una frase pesimista. Es todo lo contrario. Es el punto de partida indispensable para poder aprender algo de verdad. Porque solo la persona que es capaz de admitir su propia ignorancia tiene la mente abierta para descubrir algo nuevo. Y de aquí llegamos a su idea más potente y controvertida, el intelectualismo ético. La tesis es brutal. Nadie hace el mal a sabiendas. Si alguien hace algo malo, no es porque sea malvado por naturaleza, sino porque es un ignorante. Ignora dónde está el verdadero bien. Para Sócrates, la maldad es, en el fondo, un error de juicio. Y por eso, la felicidad auténtica no puede estar en cosas externas como el dinero o el poder, sino en el conocimiento, en la virtud, en tener el alma en orden. Como es de imaginar, ir por la vida de tábano cuestionando a los poderosos y dejando en evidencia a todo el mundo, pues no es la mejor forma de hacer amigos. Inevitablemente, su actitud le acabó llevando a un enfrentamiento directo con el poder de Atenas. Y así llegamos a su trágico final. Lo llevaron a juicio con dos cargos muy serios. El primero, corromper a los jóvenes. ¿Qué significaba esto? Pues enseñarles a pensar por sí mismos y a cuestionar la autoridad. El segundo, impiedad, o sea, no creer en los dioses de la ciudad. En realidad todo olía a juicio político. Sócrates se había convertido en una figura demasiado incómoda. Durante el juicio, pronunció esta frase que resume toda su ética. Su argumento era simple. Si cometes una injusticia, estás dañando tu propia alma, que es lo más valioso que tienes.
En cambio, si las sufres, solo te dañan por fuera, el cuerpo o las posesiones. Fiel a sí mismo hasta el final. Y el veredicto fue culpable, condenado a muerte bebiendo cicuta. Sus amigos, desesperados, le organizaron una fuga de la cárcel, pero él se negó en rotundo. Dijo que había vivido toda su vida respetando las leyes de Atenas y que no iba a traicionarlas justo al final, aunque la sentencia fuera injusta. Así que aceptó su destino y se bebió el veneno con una calma que dejó a todos sus discípulos helados. Pero la muerte de Sócrates no fue para nada el final de la historia. Fue todo lo contrario. Su condena y su muerte lo convirtieron en un mártir, en un símbolo de la integridad intelectual, y eso hizo que su pensamiento se volviera inmortal. Y aquí podemos ver la cadena. Tenemos a Sócrates, el maestro que no escribe. Él inspira a su mejor alumno, Platón, que es quien pone por escrito y desarrolla todo lo que aprendió. Y a su vez, en la Academia de Platón, estudia un tal Aristóteles. Entre los tres, pues construyen los cimientos de toda la filosofía occidental. Casi nada. El propio Aristóteles dijo que Sócrates nos dejó dos cosas fundamentales. La primera, la obsesión por la definición universal. Dejar de hablar de cosas justas para preguntarnos qué es la justicia, buscar la esencia. Y la segunda, el método inductivo, ir de casos particulares para llegar a una verdad general. Básicamente, las dos herramientas clave de lo que hoy llamamos pensamiento crítico. Y cerramos como le habría gustado a él, con una pregunta. Porque su legado no es una respuesta cerrada, sino un desafío. Un desafío a que apliquemos su método a nuestra propia vida, a no dar nada por hecho, a tener el coraje de cuestionar incluso aquello en lo que más firmemente creemos. Porque como él nos enseñó, una vida que no se examina, quizá no merece la pena ser vivida.